Hola, ¿cómo les va? Vamos a continuar con nuestros temas de geografía, conflictos entre estados o países, y también habíamos visto conflictos entre naciones, ¿sí? A grandes rasgos vimos qué son los conflictos en general. Bien, recordemos los elementos del estado, ya que está repasamos los primeros temas que vimos en el año. Territorio delimitado, una población, que esa población puede tener una o más naciones, ¿sí? Por ejemplo, acuérdense que la población está formada por el total de la población, de la gente. Ahora, esa gente puede ser de una nación únicamente o de varias. Y una nación se caracteriza por, además de tener gente, de que esa gente tenga una misma cultura, unas mismas tradiciones, una misma religión, un mismo idioma, un mismo pasado en común, ¿sí? Tercero, un gobierno. Formas de gobierno, las más conocidas, república, monarquía. Y cuarto, elemento importante, leyes, ¿sí? Un sistema jurídico, un sistema de leyes que regulen la vida de la sociedad y también indiquen cómo tiene que ser llevado a cabo el gobierno. Bien, esos son los elementos. Conflictos entre estados. Vimos en el video anterior un ejemplo, el conflicto entre árabes e israelíes. Es un conflicto de múltiples causas, o sea, no hay una sola causa que explique por qué esas dos naciones tienen rivalidades. Es un conflicto étnico-religioso. Étnico-religioso se refiere a el concepto de nación, ¿sí? Porque la etnia agrupa un conjunto de creencias, de pasado en común, una religión, un mismo idioma, ¿sí? Todo eso involucra a una etnia o grupo étnico o nación. Y en este caso es religioso también porque estas dos naciones tienen distintas religiones. Los árabes tienen como religión el Islam. Los israelíes tienen como religión el judaísmo. Es un conflicto histórico porque no es un conflicto nuevo, sino que tiene raíces milenarias, ¿sí? Hace mucho tiempo existe el conflicto y todavía sigue. Es un conflicto también por apropiación de recursos naturales, porque no solamente estas dos naciones están involucradas en el conflicto, sino que otros países de otros continentes también se involucran, pero sobre todo para apropiarse de dos recursos importantes, el petróleo y el gas natural. Por último, es un conflicto territorial, porque este y todos los conflictos se expresan territorialmente. Y territorialmente me refiero a que hay un espacio geográfico en el cual se desarrolla este conflicto. Esta es la región del Medio Oriente, en la que también muchos geógrafos e historiadores lo llaman Cercano Oriente. A grandes rasgos, la diferencia o la distinción que se puede hacer entre Medio y Cercano Oriente es que el Cercano Oriente son los países que están más, sobre todo en esta península, acá donde dice Arabia Saudita es el país, pero en realidad toda esta porción de blanca, esta porción de continente que está rodeada por el Golfo Pérsico, el Golfo de Omán, el Mar Arábigo y el Mar Rojo, ¿sí? Incluido Siria, Irak, Jordania, Israel y Líbano, eso muchos lo llaman el Cercano Oriente, y el Medio Oriente es cuando le incluyen los países africanos como Egipto, Irán, ¿sí? Del lado asiático, otros lo toman directamente como sinónimos. Esta es el área en conflicto, la de los árabes e israelíes. Precisamente esta zona es lo que se le conoce como Palestina, la región de Palestina. Y podemos también hacer más hincapié en que dentro de la nación árabe, ¿sí? Los palestinos, que son los que están asentados en esta región, son los que están en conflicto con los israelíes. Límites: Mar Mediterráneo, Mar Caspio, Golfo Pérsico. El Golfo se le llama esta entrada de mar, ¿sí? Fíjense acá tenemos el Mar Arábigo. Ahí está. El Mar Arábigo se comunica primero el Golfo de Omán, que es una pequeña entrada, una pequeña abertura. Luego acá hay un estrecho, otro estrecho, y se comunica con un mar interior, podemos decirle que es un mar pequeño, pero se le llama Golfo Pérsico, ¿sí? No recibe el nombre de Mar Pérsico, sino de Golfo Pérsico. Otro límite, bueno, esta es la península arábiga que se había comentado. Qatar, pequeño país, Kuwait, otro país, y el Mar Rojo como otro límite, ¿sí? Bien, hablemos de regiones, ya que mencionamos la región del Medio Oriente, del Cercano Oriente, hay otras regiones. Fíjense lo que les puse acá.
Todos podemos regionalizar. El mapa es la mejor herramienta para conocer esas regiones. Yo acá sé que hay regiones porque me indica, cada color me indica una región distinta. Entonces, por ejemplo, tengo agrupado en color amarillo Mongolia, China, Corea del Norte, Corea del Sur y Japón, ¿sí? Y Taiwán también. Entonces, esto va a ser una región que acá no está escrito, pero les digo, es la que se conoce como Asia Oriental, porque del continente asiático está en el oriente, en el este, ¿sí? Esta es la que habíamos nombrado antes, la región del Medio Oriente, aunque en este mapa se la conoce como Asia Occidental, ¿sí? Contrario al Oriente, esto es Asia Oriental, Asia Occidental. Esta zona en color verde es la región de Asia Central. Pakistán, India, Nepal, Bután y Bangladesh se le puede llamar esta región. Hay algunos que le llaman Asia del Sur y otros el espacio indostánico, que también incluye Sri Lanka y las Islas Maldivas, que son unas islas que acá no se ven, pero son unas islas ubicadas así en sentido vertical, vamos a decir, o sentido longitudinal. Bien, otra región, la región del sudeste asiático. Y por último Rusia, que lo ponen como una región aparte, ¿sí? Bien, entonces todos podemos regionalizar, porque a mí también se me puede ocurrir establecer regiones en este continente teniendo en cuenta otro criterio. Criterio se refiere a, por ejemplo, yo puedo juntar a los países por tamaño. Entonces yo tengo Kirguistán, Tayikistán, que son países pequeños, ¿sí? Los uno, lo pinto con un color, en este caso para diferenciar de otros, y sé que acá hay una agrupación, una región geográfica en la cual están involucrados dos países pequeños. En cambio, yo puedo seleccionar Mongolia y China, ¿sí? Sin incluir Corea del Norte y Corea del Sur, por ejemplo, pensando en que son estados o países grandes, de gran tamaño. También puedo regionalizar por forma de gobierno, ¿sí? Agrupar a países que estén cercanos que tengan la misma forma de gobierno. Por ejemplo, estos países que son que terminan todos en stan, Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán, ¿sí? Afganistán, Tayikistán, Kirguistán, también puedo unirlos en una región y en este caso todos coinciden que son repúblicas, ¿sí? Lo puedo diferenciar de otros países quizás que sean monarquías. Entonces, todos podemos regionalizar porque según el criterio que cada uno piense, se pueden establecer esas regiones. El Golfo Pérsico, hidrocarburos en una región conflictiva. Acá seguimos con esto de la región, ¿no? Este es el Golfo Pérsico que les había mencionado antes. Acá está el mar Arábigo, ¿sí? Fíjense las referencias. Yacimiento petrolífero, yacimiento de gas, recursos naturales importantes. Soberanía disputada. Base militar de Estados Unidos, base militar de Reino Unido, base militar de Francia y base militar de Turquía, ¿sí? Todas estas banderas que están acá son las bases militares que establecen estos cuatro países, que son Estados Unidos de América, Reino Unido y Francia de Europa, y Turquía tenemos una parte, la mayor parte en el continente asiático y una pequeña parte en Europa. Es un país en dos continentes. Entonces tenemos bases militares de otros países ubicadas en una región ajena, ¿sí? Están en la zona del Medio Oriente, que están bastante distantes comparado a la situación geográfica de esta región. Pero ¿qué pasa? Lo importante acá, la presencia, es por la abundancia de estos recursos que nombramos, el petróleo y el gas natural. Entonces, países industrializados como son Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Turquía necesitan de los recursos petrolíferos y gasíferos para poder continuar con su economía, con sus industrias. Entonces se instalan en zonas estratégicas, ¿sí? Para apropiación de recursos naturales. Fíjense acá lo que les pongo, OPEP. OPEP es una sigla, como una abreviatura, que quiere decir Organización de Países Exportadores de Petróleo, ¿sí? Es una agrupación de países cuyo objetivo es ponerse de acuerdo en temas relacionados con el petróleo, asegurar la producción y el consumo equilibrado del recurso. Esto se dio porque
al ser el petróleo un recurso natural estratégico en el que muchos países quieren apropiarse, se necesitó algo que ponga, que coordine o que ponga en orden la situación y todas las situaciones de conflicto que se generaban y que se siguen generando en torno al petróleo y al gas natural. Entonces, distintos países se decidieron y crearon este organismo, ¿sí? Esta organización de países exportadores de petróleo. Los países se agrupan en bloques regionales con fines políticos, económicos, culturales, de defensa mutua. Bueno, esto tiene que ver con la pantalla anterior. ¿Por qué? Porque la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que lo mencionamos acá, tiene que ver con un grupo de países, ¿sí?, que se ponen en bloque, que se unifican para controlar estos temas relacionados con el petróleo, asegurar la producción y el consumo equilibrado del recurso. Esto entonces es el objetivo, para qué se juntan esos países, ¿sí? Fíjense que el bloque regional tiene una sigla, esa sigla tiene un significado y también tiene un objetivo, ¿sí? Volvemos a lo que habíamos explicado antes. Entonces, esos bloques regionales, por ejemplo, son el Mercosur, que fíjense que tengo el Mercosur y separado tengo dos regiones internas en el Mercosur. Los países pintados en celeste son los países plenos del Mercosur. Los verdes son los países asociados. No vamos ahora a dar una diferencia entre países plenos del Mercosur y países asociados. Simplemente vean que un mismo bloque regional, que se llama Mercosur, puede estar a su vez dividido en otros grupos o en otros bloques más pequeños. Mercosur es una sigla que quiere decir Mercado Común del Sur, ¿sí? Hasta también se le pone un logo. Otro bloque, ECOWAS o CEAO, son estos países que están acá, los celestes. Ahora vamos a ver qué quiere decir esto. Países de África, ¿no? Por último, otro ejemplo, Comunidad Andina, también con su logo. Son países también de América del Sur. Fíjense que esto es América del Sur. Y acá tengo Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia. También los tengo esos países acá. Quiere decir que un país puede formar parte en más de un bloque regional, ¿sí? Si yo quiero hablar de Perú, puedo decir entonces que forma parte de la Comunidad Andina y también del Mercosur. ¿Cuáles son los objetivos de estos bloques regionales? Así en general les hablo. Por ejemplo, ponerse de acuerdo en establecer algunos precios en común de determinados productos, ¿sí? O que los productos que se compran y se venden entre los países del bloque sean de un precio más bajo del que se les cobra a otros países ajenos al bloque regional, o sea que no pertenecen. Quiere decir que, por ejemplo, entre Brasil, Uruguay, Argentina y Paraguay se ponen de acuerdo para que un determinado producto tenga un precio. Pero ese precio tiene que ser más barato del que le cobran a un país como puede ser Mali, que es de otro continente y además es de otro bloque regional y además no forma parte del Mercosur, ¿sí? Entonces lo que van haciendo estos bloques regionales, lo que deciden los países es establecer algunas preferencias en determinados temas. Acá tienen un mapa completo con algunos ejemplos de bloques regionales. Acá está el ECOWAS que les había dicho, Comunidad Económica de Estados de África Occidental. Son estos en color verde claro. Fíjense cómo hay países que tienen dos colores. Tienen el color negro, esto es Argelia, país de África del Norte. Tiene color negro, color amarillo. Quiere decir que pertenece a la OPEP, a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, pero también pertenecen a la Liga Árabe, ¿sí? Negro y amarillo. Si yo tomo a este país, Angola, también pertenece a la OPEP y también pertenece al color verde, es este, SADC, Comunidad de Desarrollos de África Austral, ¿sí? Por último vamos a unas actividades. Punto 1. Elegí algún bloque regional del planiferio de la pantalla anterior. Luego busca los países que lo forman. No es necesario copiarlos. Elegí dos de esos países y por último dibuja y pinta sus banderas. Esto se busca aparte. Ustedes van a este mapa
eligen alguno de los bloques que están acá. Buscan en internet cuáles son los países que forman, por ejemplo, el NAFTA. No es necesario que copien en la hoja eh, el nombre de esos países. Ustedes solamente de la lista que les sale en internet eligen dos. De esos dos buscan la bandera que les pertenece, la dibujan y la pintan. Y le ponen el nombre del país abajo de la bandera que dibujan. Ese es el punto 1. 2. Ahora imagínate que tenés que regionalizar un continente de este planeta o de otro. ¿Qué criterios utilizarías para establecer esas regiones? ¿Cuántas regiones crearías? Pensá y escribí los nombres de esas regiones. Podés usar siglas, pero acordate de escribir qué significan. Por último, ¿cuál sería el objetivo de cada uno de esos bloques? Y recuerden, objetivo quiere decir para qué se creó el bloque, con qué finalidad. Entonces acá tienen que pensar en alguno de los continentes de la Tierra, ¿sí? Como por ejemplo Asia, África, ¿sí? Y los otros que existen. O puedo pensar en un mundo que no tiene nada que ver con la Tierra, en el que también existen continentes. Ese continente o esos continentes también tienen países. Y lo que quiero que ustedes hagan es pensar por qué agruparían a algunos de esos países, ¿sí? ¿Qué criterio? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que se pueden agrupar los países por tamaño, por forma de gobierno, ¿sí? Quizás por agrupación de países que tienen un mismo idioma, una misma religión. Entonces, en ese continente que ustedes se imaginan, ¿qué criterio usarían para dividir esas regiones, para establecer esas regiones? ¿Sí? ¿Por qué agrupan esos países? ¿Bajo qué criterio? ¿Cuántas regiones crearías? Acá es a elección de ustedes. Pueden crear desde dos regiones hasta las que quieran. De cada una de esas, piensen y escriban los nombres de esas regiones. Se pueden también usar siglas, pero acuérdense de escribir qué significan. Vuelvo a la de las siglas. Las siglas son esto: BRIC, NAFTA, OTAN, ECOWAS, SADC, OPEP. Estas dos ya no serían siglas, porque ya está el nombre completo: Liga Árabe, Alianza del Pacífico. Si van a ponerle nombre de sigla al bloque regional, también dicen qué quiere decir, ¿sí? La sigla también la inventan ustedes. Y por último, ¿cuál sería el objetivo de cada uno de esos bloques? O sea, ¿para qué? ¿Por qué se crearon esos bloques regionales? ¿Por qué ustedes decidieron crearlos, esos bloques regionales? ¿Sí? Último punto, ¿con qué objetivo se instalan bases militares en la región del Medio Oriente y en especial en la zona del Golfo Pérsico? Esto tiene que ver con este mapa que habíamos visto. Bien, nada más, les dejo la última pantalla con con las tres preguntas y nos vemos la próxima. Espero sus tareas.